Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con el curso de Física para ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo vectores y fuerzas. Hemos visto cómo identificar una fuerza, indicar su dirección, su módulo, su sentido. Después vimos sistemas de fuerzas donde vimos los diferentes casos, como son los sistemas de fuerzas colineales, igual dirección, igual sentido, fuerzas colineales, igual dirección, distinto sentido, fuerzas perpendiculares, fuerzas oblicuas, y vimos un ejemplo de cada uno de estos. Lo que vamos a ver ahora sería lo que conocemos como sistema de fuerzas concurrentes, donde tendremos varias fuerzas con diferentes ángulos y nos piden que hallemos la fuerza resultante. Entonces, obviamente, para trabajar con esto es importante que ustedes tengan elementos de geometría, como ser un transportador y una regla para poder trabajar. Entonces, vamos a ver el enunciado. Vamos a hacer un enunciado. Por ejemplo, me dice halle la fuerza resultante para el siguiente sistema. Entonces tenemos, me dice, una fuerza 1 de 30 newton con un ángulo alfa de 20 grados, una fuerza 2 de 40 newton con un ángulo alfa de 110 grados y una fuerza 3 de 20 newton con, vamos a poner mejor 50 newton con un ángulo alfa de, sería 220 grados. Entonces, una vez que tenemos esto, obviamente es como debemos representar en un sistema de ejes coordenados. Lo que primero debemos hacer es plantear nuestro sistema de ejes coordenados. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Vamos a poner acá para que nos ayudemos con esto. Semicírculo. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, vamos a comenzar a dibujar. Primero, obviamente, necesitamos establecer lo que se llama escala de fuerza, de tal manera que ustedes puedan dibujar esto en su papel, en su hoja. Entonces, establecemos en un costadito lo que se llama escala de fuerza. La escala de fuerza es un número que ustedes eligen de tal manera que cuando dividen a la fuerza en este número, le va a quedar en centímetros para poder trabajar. Entonces vamos a mover un poco esto que tenemos aquí, que son los ángulos de inclinación. Vamos a ver, movemos para aquí, porque vamos a poner, por ejemplo, que la fuerza 30 dividido en 10 me quedará de 3 centímetros, 40 dividido en 10 me quedará de 4 centímetros, y 50 dividido en 10 me quedará de 5 centímetros. Es necesario hacer esto porque ustedes tienen que dibujar, obviamente, esto. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a usar la regla. Vamos a movernos hacia abajo el semicírculo. Ahora vamos a usar la regla para medir nuestros tamaños de vectores. Obviamente, ustedes lo que van a hacer es, una vez que marquen los ángulos en el semicírculo, podrán marcar los diferentes tamaños. Lo que sucede es que, bueno, como yo tengo que trabajar en esta pizarra, tengo que usar, dibujarlos primero los vectores para después ponerlos digamos, en el sistema de eje coordenado. Entonces vamos a dibujar una fuerza 1 de, vamos a hacerlo con negro. Vamos a dibujar, lo podemos hacer más pequeño, esta regla, si no sea tan grande el dibujo. Vamos a poner ahí, un poquito más pequeño.
Ahí. Entonces vamos a dibujar nuestras fuerzas. Tenemos, por ejemplo, la fuerza F1 de 3 centímetros. Entonces dibujo una de 3 centímetros. Ahí está la fuerza F1. Vamos a tratar de mantenerla horizontal de 3 centímetros. Está la fuerza 1, la fuerza 2 de 4 centímetros y la fuerza 3 de 5 centímetros. Está desde acá hasta acá. Entonces, una vez que ustedes ya tienen sus fuerzas, yo ya podré moverlas a estas. Entonces sacamos esto. Perdón, vamos a ver con otro color. Vamos a ver si podemos cambiar el color de estas fuerzas que tenemos acá, para poder verlas. Ahí tenemos nuestro color. Bien, entonces yo ya tengo mi sistema de fuerzas. Tenemos acá. Vamos a modificar cada una de estas fuerzas con sus ángulos determinados. Acá tenemos ahí, y aquí tenemos la otra. Entonces vamos a poner en el semicírculo, vamos a poner mejor así. Vamos a poner esta, es esta es esta, y esta la tengo acá. Cada una representa el tamaño de estas, entonces vamos a poner en el semicírculo. Primero hago mi sistema de coordenadas. Vamos a trazar con un color naranja mi sistema de coordenadas. Vamos a hacer así. Tenemos ahí. Entonces, una vez que tengo mi sistema de coordenadas, vamos a hacerlo un poco más largo a este. Tengo mi sistema de coordenadas. Lo que tengo que hacer ahora es marcar el ángulo que necesito para cada una de estas fuerzas. Entonces, vamos a mover un poco ahí para que quede coincida. Entonces vamos a marcar el ángulo. El primer ángulo tenemos un ángulo de 20 grados en el semicírculo. Vamos a marcar aquí 20 grados. Tenemos acá, por aquí pasa. Después tenemos el otro ángulo que es de 110 grados, que sería aquí. Y la otra mide 220 grados, aquí tengo 210, 220, que sería acá. Entonces por ahí voy a trazar mis vectores. Podemos usar el... Entonces tenemos acá, vamos a indicar acá, y por supuesto vamos a hacer girar a este vector según ese ángulo. Vamos a marcarlo. Esto es un proceso lento porque bueno, tengo que hacerlo en semicírculo. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar el ángulo para que lo hagamos coincidir con eso. Vamos a trazar entonces nuestro ángulo con una línea desde acá hasta acá. Tenemos el otro desde acá hasta acá. Tenemos el otro ángulo desde acá hasta acá. Y ahí podemos ya seleccionar la fuerza y ponerla directamente sobre la línea. Entonces ahí tenemos la primera. Vamos a mover un poquito el ángulo. Ahí.
Tenemos la otra que tenemos acá, está a 110 grados. Vamos a ponerlo así. Y vamos a correrla y vamos a ponerla sobre esto. 110 grados. Y por último, la que está a 220 grados. Vamos a moverla para acá. Vamos a hacerla girar. A 210 grados. Vamos a estirar un poco más. Por supuesto, a la hora que ustedes dibujen, ustedes lo van a hacer mucho más rápido. Yo debo identificar acá, para poder dibujar bien, mi sistema de fuerzas. Entonces, ahí ya tengo mis tres fuerzas. Podemos sacar el semicírculo ya de esto, no lo necesito. Vamos a sacarlo. Entonces ya tengo mi sistema de fuerzas con sus ángulos correspondientes. Entonces vamos a marcar acá quién es cada una de las fuerzas, una vez que ustedes tienen hecho el dibujo. Tenemos, esta sería la fuerza F1, esta es la fuerza F2, esta es la fuerza F3. Calculamos la componente rectangular de cada una de las fuerzas, F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Recuerden que ustedes tienen que tener en su machete de fórmulas cómo se calcula. Por ejemplo, la fuerza F1X es el módulo de F1 por el coseno del ángulo. El módulo de F1 por el seno del ángulo. El módulo de F2 por el coseno del ángulo. El módulo de F2 por el seno del ángulo. El módulo de F3 por el coseno del ángulo. El módulo de F3 por el seno del ángulo. Entonces estos son módulos. Entonces una vez que tenemos toda nuestra fórmula, podemos reemplazar los valores. F1 vale 30 por coseno de 20. 30 por seno de 20. F2 vale 40 por coseno de 110. 40 por seno de 110. F3 vale 50 por coseno de 220. Y este va a ser 50 por seno de 220. Entonces ya tengo todos mis ángulos. Vamos a ver si podemos mover estos cálculos para que no me obstruyan el gráfico. ¿Sí? Si lo podemos hacer, ponemos acá los cálculos. Entonces, vamos a dejar un espacio para poder calcular cada uno de los valores correspondientes, usando la calculadora, por supuesto. Tiene que ser una calculadora científica que tenga las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Yo tengo una calculadora acá, espero que puedan verla. Entonces, vamos a ver aquí y calcular cada uno de estos valores. Tenemos acá 30 coseno de 20. Deben controlar que su calculadora esté, vamos a ver, modo 1. Debe aparecer la letra D en el visor para que ustedes calculen en grados, puedan usar los grados, porque estos son grados los que tenemos acá en ángulos. Debe aparecer la letra D. Si aparece la letra R, deben ponerla en la letra D. ¿Cómo se hace eso? Si ustedes ven acá, para la parte de... deben ir a Shift, Setup, por lo menos para esta calculadora, y observen, está en 3, que aparece la letra D. Si aparece el 4, miren esto, le va a aparecer la letra R, entonces ustedes tendrán que poner todos estos ángulos en radianes. Yo prefiero trabajar con grado, en este caso particular, entonces pongo Shift Setup 3.
Entonces ahí ya puedo poner directamente 30 por coseno de 20. Tengo 28,19. Veamos el 30 por seno. 30 por seno de 20. Tenemos 10,26. Y hacemos lo mismo con todo lo demás. 40 por seno de 110. Debemos respetar los ángulos que obtengamos. 37,58. Veamos cuando sea el coseno. 40 por coseno de 110. Esta me saldrá negativa. Menos 13,68. Vamos a calcular ahora esto. F3, 50 coseno de 220. Tenemos menos 38,30. Y por último, con seno. 50 seno de 220. Menos 32,3. Todos estos son valores en Newton. Son las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Entonces, si vamos a nuestro machete de fórmula, podemos observar que la resultante en X se calcula como la suma de las fuerzas en X. Esto se llama símbolo suma. Y sumamos todas las componentes en X. 28,19 más 37. Aquí hay un error de signo. Acá, en esta. Acá va signo menos con, acá con F2X, vamos a ver. Calculemos de nuevo, sería 40 coseno de 210. 40 coseno de 110, perdón. Menos 13, sí, lo había puesto al revés a los valores estos. Menos 13,68. Y el otro es positivo. 40 seno de 110. 37,58. Ahí están corregidos los valores. Entonces sumo todas las componentes en X. Sería más, menos 13,68. Deben respetar el signo que tiene cada una de las componentes. Más menos 38,30. Bien, entonces ahí calcularemos el valor de Rx que me quedará en Newton. Luego calculo la resultante en I como la suma de las fuerzas en I. Entonces reemplazo los valores. 10,26 más 37,58 más menos 32,13. Bien. Siempre hay que controlar esto, ¿no? El tema de cómo estamos poniendo los signos. Vamos a ver. Porque después, acá me parece que hay un pequeño error en la F3. 50 por seno de 220. Menos 32,3. Y con coseno, coseno de 220. 38,3. Bien, bueno, parece ser que está todo bien. Los valores. Vamos a ver. Ahí está. Acá este ángulo está mal dibujado.
Bueno, los valores tenemos acá, habrá que corregir acá el dibujo porque hay un pequeño problema. Esto no es el ángulo de 220, es 210. Bien, ya lo corregiremos, el dibujo. Vamos a continuar con estos cálculos, por eso lo estaba observando el dibujo y veía que no coincidía. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora los valores. 28.19 menos 13.68 menos 38.30. Entonces obtenemos el valor menos 23.79. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Tengo 10.26 más 37.58 menos 32.13. Y tengo el valor de 15.71 newton. Bien, entonces vamos a ver si podemos corregir el dibujo. Ya tenemos prácticamente resuelto el ejercicio. Calculamos el módulo de la resultante como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Ya corregiremos el dibujo. De todos modos, no se preocupen porque ustedes cuando vayan a rendir el examen no les van a pedir que dibujen. Sí, obviamente puede ser que tengan que identificar con qué dibujo tienen según la respuesta que le pidan, pero no le van a pedir hacer un dibujo medido. Nosotros, ¿para qué hacemos el dibujo medida? Para que luego de terminar nuestros cálculos controlemos si coincide nuestra fuerza resultante con el resultado. Entonces ponemos menos 23.79 newton al cuadrado más 15.7 newton al cuadrado. Entonces, calculamos la raíz cuadrada de menos 23.79 al cuadrado más, abro paréntesis, 15.7, cierro paréntesis, al cuadrado. Calculo 28.50 es el resultado. 28.50 newton. Si quiero calcular la dirección, sería tangente menos 1 de la componente mi sobre la componente en x. Tangente menos 1 de 15.7 dividido en menos 23.79. Entonces calculamos con la tangente y shift. Shift tangente de 157 dividido en menos 23.79. Y obtenemos ese resultado. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos acá para calcular la tangente, shift tangente de la componente en y sobre la componente en x, obtendremos el ángulo, que lo tenemos acá, que vale menos 81.38. El ángulo de la fuerza resultante, menos 81.38. Vamos a ponerlo acá. Bien. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, yo tengo que corregir mi gráfico porque me había confundido con el ángulo, porque no mide 220 grados acá. Vamos a poner el semicírculo. Aquí tenemos. Entonces tenemos nuestro semicírculo. Vamos a poner acá y corroborar que efectivamente no es el ángulo que yo tenía que marcar. Vamos a ver ahí. Entonces tengo mi semicírculo, miren acá esta fuerza, está midiendo un ángulo de 200 grados y yo tenía 220 grados. Entonces, lo vamos a borrar a esta fuerza, a este ángulo. Vamos a mover nuestra fuerza y vamos a poner el verdadero ángulo que yo necesito. Tenemos ahí. Y vamos a marcar nuestro ángulo.
tenemos un ángulo de 220 grados, que sería aquí tenemos 200, 210, 220. Entonces por aquí tiene que pasar el vector. Vamos a tirar una línea. Más o menos. Vamos a marcar bien. Ahí más o menos. Entonces, vamos a marcar bien entonces el vector, el ángulo, para luego trazar el vector. Entonces tenemos desde aquí, vamos a marcar con otro color, de acá tenemos nuestro ángulo hacia aquí, y sobre eso pondremos el vector. 220 grados, ahí se ve bien. Vamos a sacar entonces nuestro semicírculo. Entonces, vamos a poner este nuestro tamaño de fuerza 3 y lo vamos a hacer girar en función de lo que necesite. Vamos a ver, así paralelo. Ahí está. Entonces ya tengo mi fuerza 3. Incluso podemos borrar. Me puedo borrar a esto y esto. Entonces ahí ya coincide bien con lo que tenemos que marcar. Entonces, vamos a marcar bien. Entonces ahí tenemos nuestro sistema de fuerza. Entonces podemos incluso trazar la fuerza resultante, marcando acá, pongo acá mi fuerza para acá, luego pongo acá. Este se llama el método del paralelogramo, es un método gráfico, y trazamos la fuerza resultante que va desde acá hasta aquí. Esa no es la resultante total del ejercicio, es la resultante 1, y vamos a marcarla vamos a poner acá que esto es la resultante 1, y ahora trazamos entre F3 y R1 un sistema de nuevo, un método de paralelogramo para trazar la fuerza resultante total. Entonces, ponemos acá, tenemos esta fuerza ahí, y vamos a trazar de acá, tenemos nuestra fuerza acá. Entonces, ahí podemos trazar la fuerza resultante total ya del ejercicio. Vamos a ver, vamos a poner con un colorcito, a ver, un colorcito verde. Trazamos desde acá hasta aquí. Eso sería nuestra fuerza resultante. Vemos más o menos qué valor tenemos. Bien, acá este ángulo me parece que hemos cometido un error de cálculo. Vamos a ver. Sí, me parece que hemos cometido un error. Vamos a ver. Sí, acá está. Miren, siempre es bueno controlar. Aquí me faltó la coma. Miren eso. Y tenemos un ángulo de 33,42 grados con signo menos. 33,42 grados. Menos 33,42 grados. Entonces ustedes verán acá y dirán, no, pero eso no es el ángulo, porque esto no mide desde acá hasta acá 33,42. Lo que sucede, que está haciendo en este caso, es que si yo trazo una línea desde acá hasta acá,
En realidad el ángulo que está midiendo de 33.42 es desde acá hasta acá. Incluso podría hacerlo un poquito más larga. Vamos a borrar esto, vamos a hacerlo un poquito más larga. Para que veamos cómo coincide, ¿no? Pues ahí tenemos nuestro ángulo. Entonces, pegamos de nuevo nuestro semicírculo para ver más o menos si coincide nuestro ángulo. Vamos a trazar allí. Tenemos acá, ahí tenemos nuestro semicírculo. Entonces podemos observar que nuestro ángulo tiene que medir menos 33.42, que es lo que tenemos acá. Si ustedes observan, tengo desde acá hasta acá, tengo 10, 20, 30 y 3. O sea, coincide de manera perfecta esto. Salió bastante exacto el cálculo que hicimos. Entonces podemos sacar el semicírculo. Lo sacamos, entonces el ángulo que teníamos acá de menos 33.42 está coincidiendo con lo que nosotros habíamos medido. Menos 33.42. Lo verificamos. ¿Está bien? El ángulo lo pueden medir desde acá para acá, o bien puede ser en sentido negativo, que es lo que nos dan acá. Bien, no es, cuando ustedes ven este vector, no es que el vector va acá, o sea, ahí no. No es eso. O sea, lo que está sucediendo es en realidad que esta es la línea de acción de la fuerza resultante. En realidad el ángulo es este, medido respecto del eje X, que tenemos acá, pero lo pueden medir en sentido antihorario o bien en sentido horario, según la respuesta que ustedes tengan en el ejercicio. Bien, les quería comentar que algunas veces no solo me piden la resultante, vamos a marcarlo acá con la verde, que esta es la resultante, no solo me piden la resultante, sino que también me piden lo que se llama equilibrante. Vamos a ver qué es la equilibrante. La equilibrante es la fuerza que equilibra la resultante, de manera que sobre el punto o sobre el cuerpo donde están aplicadas todas las fuerzas quede en reposo, es decir, anula el efecto de la resultante. Entonces, si yo tengo, vamos a borrar, entonces ya hemos visto que efectivamente es el ángulo S, vamos a borrar entonces, ahí está, ese es el valor de la resultante, incluso coincide con un módulo. Si ustedes dividen 28,50 en la escala, que serían 10 newtons sobre centímetro, le va a dar 2,82 centímetros, el tamaño este de acá hasta acá mide 2,82 centímetros con la regla, lo deben medir y debe coincidir. Ahora bien, si yo quiero trazar la equilibrante, vamos a marcar con un color amarillo, la equilibrante es una línea que va en dirección opuesta a la resultante. Entonces vamos a marcar primero la línea verde, que recién teníamos, la borré sin querer. Vamos a marcar de nuevo la línea verde, que es la línea de acción de la fuerza resultante. Después la voy a borrar. Vamos a ver acá. Voy a hacer bien larga, para después poder borrarla. Bien. Vamos a trazar sobre ella la equilibrante, que es una línea que va, vamos a poner acá, vamos a seleccionar y vamos a llevar para acá, lo vamos a poner de un color naranja, no, de un color celeste, a ver qué podemos poner, un color amarillo, vamos a hacerla girar. La equilibrante es una fuerza que va en dirección opuesta a la resultante. Entonces lo ponemos acá, más o menos, entonces ahí tengo mi equilibrante. Vamos a poner que este es el valor de la equilibrante. La equilibrante E
el módulo de E es igual al módulo de R, que en este caso es 28,50 newton, y la dirección, le vamos a llamar beta, que sería la dirección del equilibrante, es el ángulo que tenemos acá, medido desde aquí hasta aquí. Sería menos 33,42, el ángulo del equilibrante, y vamos a poner entonces el ángulo de la resultante con color verde. Es la resultante, era 28,50 el módulo, y el ángulo alfa, vamos a medir entonces desde acá hasta acá, sería 180 menos 33,42, entonces sería el ángulo que estoy midiendo desde acá, este alfa. Entonces, si hago esa resta, ya termino el ejercicio con todos los datos que se pueden calcular con respecto a este sistema de fuerzas concurrentes. Como el valor me sale 146,58. Entonces ahí termina este ejercicio. Lo hice de dos maneras. Lo hice con el método analítico. Este método se llama método de descomposición de fuerza. Vamos a poner acá. Método de descomposición de fuerza. Y sirve no solo para tres fuerzas, sirve para cualquier cantidad de fuerzas. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal ICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.